Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Richard Carapaz en la 11ª etapa del Giro Italia 2025. Antes de empezar este vídeo me gustaría recomendaros el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es haciendo esta misma etapa pero en la serie del Red Bull Bora Hansgrohe, donde el principal objetivo pues es ganar la maglia rosa con Primo Roglic. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar del resumen, que bueno, va a ser bastante extenso porque básicamente ha habido muchos movimientos, sobre todo al principio de la jornada con la escapada. Por ejemplo, cuando quedaban 181 kilómetros para... Bueno, todavía no se ha presentado, disculpar, la etapa, que me olvidaba que básicamente esta 11ª etapa, como sabéis, era de Viareggio hasta acá, hasta el nodo de Monti, 186 kilómetros. Estos 186 kilómetros se traducían en 3.812 metros de desnivel positivo. Y bueno, las capturas que vais a ver de fondo pues son de la página de Pro Cycling Stats. Una vez dicho esto, pues mira, a falta de 181 kilómetros, pues había 4 corredores que habían cogido hueco, que eran Fabio Van den Bossche, Oli Obiandul, Francisco Muñoz, también Marcelusi, que el corredor italiano de Bardiani más tarde pues echaría por la borda un ataque de Mads Pedersen y Wout van Aert. También, por ejemplo, lo intentaba más tarde cuando este grupo era neutralizado Xavier Mikkel, Parren, Mads Pedersen. Luego también, por ejemplo, atacaba, disculpar, Stenhauser, el corredor alemán de Education First. A su vez, Francisco Muñoz aguantaba, básicamente se dejaba caer para ser capturado por el pelotón. Luego, como digo, atacaban dos corredores a falta de 163 kilómetros, que eran Mads Pedersen y Wout van Aert, pero básicamente un Bardiani, que en este caso era Marcelusi, pues él solo ha pegado pegó un kilómetro bastante fuerte a un ritmo muy alto y pudo neutralizar al corredor danés del Lidl Trek y al corredor belga del Bismarck Isabay. Luego también lo intentó Dries de Bon. Evidentemente aquí la fuga no se hizo. Luego estos dos corredores que voy a mencionar ahora sí que cogieron unos 30 segundos, que eran Cattaneo y Bouchard, el corredor de Tudor, que aquí era falta de 149 kilómetros, que bueno, realmente cuando ya llevábamos 44 kilómetros o sea, 44 minutos, disculpar, de carrera, pues básicamente la media era 54 kilómetros y medio. Luego vamos a seguir hablando, evidentemente, pues estos dos corredores que he mencionado antes, Cattaneo y Bouchard, fueron neutralizados. Luego otros dos corredores a falta de 146 kilómetros. Luego, después de completar 40 kilómetros de etapa, pues Parren y Kruijswijk cogían un poco más de hueco. Luego atacaron tres corredores, en este caso, que eran Anthony Pérez, Marcelusi y Tonelli. También, por ejemplo, Matías Cattaneo entraba en este grupo. Luego Parren y Kruijswijk fueron neutralizados por el pelotón a falta de 136 kilómetros. Luego lo probaba otro corredor de Visil Malta. Luego también veíamos como a falta de 148, o sea, de 128 kilómetros, una cosa importante es que es como que se partió el pelotón y Isaac del Toro estaba en las primeras posiciones y se había escapado. De hecho, había unos 25 corredores. Evidentemente aquí el ritmo era bastante fuerte. Evidentemente este grupo fue neutralizado y básicamente, como os comentaba, primero estaba en el grupo 1, persiguiendo al grupo 1 estaba Pérez, Marcelusi y Tonelli, y luego pues Matías Cattaneo entraba a este grupo. Por cierto, una cosa que realmente esto lo acabo de repetir, pero porque básicamente no os he hablado del sprint intermedio del principio, que estaba situado en la localidad de Borgo de Mozzano, que había pasado primero a Parren, Kruijswijk segundo, tercero Tonelli, cuarto Marcelusi, quinto Pérez, que esto era a falta de 140 kilómetros en el primer sprint intermedio, como digo, que no lo había especificado antes porque no me había dado cuenta. Una vez dicho esto, pues vamos a continuar con el resumen. Evidentemente que a falta de 120 kilómetros, pues ya había un grupo, dos corredores que habían cogido un pelín de diferencia, que eran Puls y Kelderman, que el corredor holandés de la Astana más tarde en la carrera fue protagonista, y aquí estaban a 15 kilómetros de los pies del Alpe San Pellegrino, básicamente del puerto de primera categoría, que ha hecho las delicias de los aficionados. Y de los corredores han sufrido bastante, pero
sido bastante bonito. Luego también veíamos cómo atacaba un corredor de Q36 que era Mark Donovan, múltiples ataques del pelotón. Luego veíamos como a falta de 112 kilómetros había unos 35 corredores en el grupo 2 y esto era ya cuando estaban a 5 kilómetros de llegar al pie de San Pellegrino, que bueno, básicamente también en el pelotón, bueno, en el segundo grupo los corredores que estaban tirando fuerte pues eran Mads Pedersen y Mathias Vasek. Luego, por ejemplo, veíamos como Wout Poels y Kelderman, que había un abierto hueco anteriormente, pues estaban capturados por el primer grupo perseguidor. Y luego este grupo, pues ya cuando estaban empezando las primeras rampas del puerto de primera de San Pellegrino, pues estaba formado por 24 corredores, donde estaba Pello Bilbao, Godón, donde está Stenhauser, Geniet, Tarling, Frigo, Houle, Hole, o sea, Hugo Houle, el corredor canadiense del Israel, y Dan Houle, el ganador de la etapa de ayer en la vía real. Mads Pedersen, Vasek, Quintana, Jamie North, Filippo Zanna, Chris Hamilton, Piganzoli, David Weiss, Kelderman, Kruijswijk, Breiner, Storr, Fiorelli, Fortunato y Wout Poels, básicamente a falta de 103 kilómetros, cuando faltaban unos 10 kilómetros para coronar el puerto de San Pellegrino, pues atacaba Mads Pedersen y controlaba por detrás Mads Pedersen. Luego por el pelotón pues tiraba Ineos y luego más tarde pues empezaba a tirar básicamente UAE, que por cierto a falta de 98 kilómetros Jan Tratnik, Jonathan Lastra y Mads Pedersen fueron capturados por el pelotón. Aquí os pensaréis, bueno, la fuga que has dicho, ninguno de los corredores, bueno, sí que había corredores más o menos cerca de la clasificación general, como podían ser Matías Vasek y David Peganzoli respecto a la clasificación general, más que nada porque tanto el checo del líder 3, que estaba a 3 minutos 43, y luego por ejemplo Peganzoli estaba a 3 minutos 53 del Sat del Toro, pero básicamente el UAE seguía manteniendo un ritmo bastante fuerte y aquí más o menos la diferencia respecto a los escapados era de 1 minuto 15. Luego como digo, a falta de coronar, a falta de 95 kilómetros para la línea de meta, Fortunato llevaba escapado por 10 kilómetros, como digo, del puerto de San Pellegrino, que ha hecho una auténtica exhibición en la subida del puerto de primera categoría, y por detrás le perseguía Pello Bilbao, Nairo Quintana, Luz Plap y Wout Poels. Luego, a falta de 94,6 kilómetros desde el pelotón, vimos cómo atacaba Bernal, le seguía a Ayuso del Toro y mientras tanto tiraba Bahrein. Luego, como Jonathan Castroviejo pues estaba en la fuga del día, se dejó caer y básicamente ayudó a Bernal. Corredores que vimos que sufrían, pues Adam Yates, Simon Yates y Pellizzari, aunque el corredor de Visma, Simon Yates, pues aguantaba, aunque le estaba costando bastante. Luego decir que tiraba Maika, y en el segundo grupo cogía, me refiero perseguidor de Lorenzo Fortunato, cogía unos metros Nairo, aunque lo neutralizaban enseguida. Luego el com de los resultados del San Pellegrino: primero pasaba Lorenzo Fortunato, segundo Nairo Quintana, tercero Pello Bilbao, cuarto Wout Poels y quinto Luz Plap. A falta de 100 kilómetros, pues la situación de la carrera era que en el descenso del San Pellegrino se había quedado un poquito Luz Plap, pero podía volver el corredor australiano. Y a falta de 85,7, pues básicamente Fortunato sacaba un pelín de hueco. Estaba Pello Bilbao en el grupo perseguidor, Bilbao, o sea, Wout Poels, Pello Bilbao y Nairo Quintana, que evidentemente Pello Bilbao en los descensos puede ser bastante bueno. Y Luz Plap pues estaba a 55 segundos de Fortunato y a 25 del grupo de Nairo Quintana. Luego el pelotón estaba a 1 minuto 20. Aquí todavía no les dejaban mucha rienda. Luego, a falta de 78 kilómetros, una cosa que me he olvidado, me falta un dato, y es que básicamente Lorenzo Fortunato a falta de 81 kilómetros se dejó capturar por el cuarteto trasero y básicamente formaron un quinteto en el que había dos corredores del Astana, porque estaba el propio Lorenzo Fortunato y Wout Poels. Otra cosa que os tengo que comentar es que básicamente aquí el UAE relajó bastante el ritmo y ya por la diferencia llegaba a más o menos en esta situación de la carrera estaba en 1 minuto 40, que por cierto voy a dar un dato. Ya os he dicho que Bernal atacó en el San Pellegrino apoyándose también en el corredor español Jonathan Castroviejo, pero hay que decir que en la crono de ayer, mira que yo dije que me parecía raro que el rendimiento del colombiano hubiera sido tan malo. Pues bien, hoy he sabido
que más que nada porque le han dicho en la televisión los comentaristas, es que ayer sufrió una caída y por eso la hizo tan mal, que la verdad es que me extrañaba que Egan Bernal, según el nivel que estaba mostrando de forma y luego que es un buen corredor contra el crono, hubiera hecho una mala contrarreloj. Pues ya sabemos la respuesta, que es que básicamente sufrió una caída. Luego, como digo, en el en el segundo sprint intermedio de Cerrendolo, que básicamente estaba situado aquí, pues pasaba primero Lorenzo Fortunato, segundo Luz Plap, tercero Pello Bilbao, cuarto Nairo Quintana, quinto Buspul, que básicamente lo quería todo el corredor italiano de Astana. Falta de 40 kilómetros, pues seguía los 5 escapados que os he mencionado, y aquí la diferencia respecto al pelotón era de 2 minutos 43, y aquí vimos el primer cambio, porque con el UAE yo creo que a lo mejor la fuga hubiera llegado a lo que os he comentado de los 5 corredores. Pues aquí empezó a tirar bastante fuerte Mads Pedersen, que bueno, si os he dicho que a falta de 40 kilómetros el pelotón tenía una diferencia de 2 minutos 43, pues a falta de 30 kilómetros la diferencia ya había bajado 43 segundos después del trabajo de que estaba haciendo Mads Pedersen. Luego Q36 también tiraba, porque evidentemente tenían un hombre importante como puede ser Thomas Pecco. Luego en el kilómetro Red Bull, pues pasaba primero Nairo Quintana, que había disputado el sprint frente a Lorenzo Fortunato, que el corredor italiano había quedado segundo, tercero Pello Bilbao, cuarto Buspulс, quinto Luz Plap. Ya a falta de 15 kilómetros, por los escapados tenían 51 segundos. Luego aquí aparecían el UAE, el Lidl, el Ineos, el Education First en las primeras posiciones del grupo. De los favoritos también estaba el Bora Hansgrohe, y luego veíamos como a punto de llegar a básicamente al último puerto de la jornada, pues tiraba muy fuerte Ineos, Education First y Lidl Trek. Luego básicamente a falta de 9,5 Education First tiraba muy fuerte, como decía, y veíamos en cabeza de carrera una aceleración por parte del español Pello Bilbao. Luego a falta de 9 aceleraba Richard Carapaz y controlaba Maika, y los escapados eran neutralizados. Luego atacaba Del Toro, racionaba bien Bahrein con Damiano Caruso, Pello Bilbao y Tiberi, y Ayuso y Roglic se quedaban un poco atrás. Luego tiraba Caruso, pero a falta de 7,2 se puso a controlar el UAE con Maika. A falta de 5 tenía una diferencia Richard Carapaz de 31 segundos y el UAE estaba dando gas. Luego a falta de 2 kilómetros en uno de los últimos repechos antes de llegar a la línea de meta tiraba Bahrein con Pello Bilbao, y luego a falta de menos kilómetros pues evidentemente empezaba a tirar Adam Yates. Más que nada lo digo porque quedan pocos kilómetros, porque aquí no ha apuntado la distancia. Luego lanzaba el sprint del grupo Egan Bernal, pero bueno, vamos a decir los resultados. Primero, como digo, ha llegado Egan Bernal, que ha sacado una diferencia de 20 segundos al grupo trasero, que les ha perseguido básicamente los 10 segundos que ha sacado y luego los 10 segundos de bonificación. Segundo Isaac Del Toro, tercero Giulio Ciccone, cuarto Picco, quinto Egan Bernal, sexto Tiberi, séptimo Ayuso, octavo Einer Rubio, noveno Derek G y décimo Diego Ulissi. Luego la clasificación general pues ha habido cambios. Ya veis que pues Isaac Del Toro, después de las bonificaciones de quedar segundo hoy, pues ha ampliado a 31 segundos la diferencia respecto a Juan Ayuso. Tercero Tiberi, cuarto Simon Yates, quinto Primo Roglic, sexto Richard Carapaz, que avanza 3 posiciones después de la victoria de hoy. Ciccone avanza una posición y 2 posiciones que ha caído Brandon McNulty, al igual que su compañero Adam Yates, y Tien Arensman es el que cierra el top 10. Luego la clasificación de Amalia Chiclamino pues sigue siendo el líder Mads Pedersen, segundo Tonelli, tercero Lazcoy. Luego la clasificación de la montaña, evidentemente después de pasar primero por el San Pellegrino y luego el otro puerto de, si no recuerdo mal, de segunda o tercera, que era de segunda, pues Lorenzo Fortunato se ha afianzado a esta clasificación. Segundo Juan Ayuso, tercero Paul Dubel, y luego por jóvenes pues no ha habido cambios. Isaac Del Toro primero, segundo segundo Ayuso, tercero Tiberi. Luego por equipos, primero el UAE, segundo se ha puesto el Bahrein y tercero el Lidl Trek. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria aquí en el juego con Richard Carapaz. Conectamos cuando quedan 115 kilómetros para finalizar esta 11ª etapa del Giro de Italia, donde vamos a intentar replicar la victoria con Richard Carapaz. Y bueno, vamos a ir preparando el treno básicamente para controlar la carrera, que primero va a ir Honoré, luego va a ir Shaw. Ahí está, luego Rafferty. Bueno, Rafferty realmente tiene que ir pues
antes que Honoré, que el corredor danés, así que vamos a ponerle. Luego va a ir Cepeda, que tiene 77 en montaña, aunque muy malos staff físicos, a lo mejor hay que poner incluso antes. Luego vamos a poner a Stenhauser, al corredor alemán, que evidentemente va a ser mi gregario estrella en esta carrera. Y por último vamos a colocar a Richard Carapaz, aunque a Oliver Dulles y a Kasper Asgreen les voy a colocar en el treno, por básicamente si finalizan la ascensión del San Pellegrino en el grupo de donde esté Richard Carapaz. Ya veis que Rafferty pues está tirando bastante fuerte. Vamos a ver qué 5 escapados hay. Pues mira, está David de Weiss, Søren Kragh Andersen, que David de Weiss en la vida real también creo que estaba, Vendrame, Martinelli y Endenhardt, que bueno, yo creo que de aquí pues el máximo favorito sería, yo creo que David de Weiss o Søren Kragh Andersen, pero evidentemente no vayan a llegar al final de la etapa para disputarse los hombres de la fuga esta carrera. Así que bueno, una vez dicho esto, que bueno, realmente corriendo como estoy corriendo esto, pues es como si fuera una gran clásica, aunque ya habéis visto que San Pellegrino pues es un auténtico puertazo, y ya habéis visto que tanto el pelotón con el ritmo de UAE y luego el ataque de Ineos con Egan Bernal y Richard Carapaz, pues la verdad es que se ha subido muy rápido. A su vez pues Fortunato ha hecho básicamente 10 kilómetros en solitario y se ha básicamente para afianzarse la maglia churra, y ya veis que el ritmo de Rafferty es bastante duro. Una vez dicho esto, ya veis que le baja un poco, porque si no este puerto puede ser infernal, porque puedo petar a todos mis corredores. Así que bueno, lo dejamos al 75. Además ya veis que básicamente es muy estrecha la carretera. Veo varios corredores del UAE bastante cerca, que bueno, es Baroncini, también está por aquí Jan Tratnik, Aleotti, Jan Hindley, Pascualón, Nico Denz, Igor Arrieta, Magnulti, Rafael Maica, Pello Bilbao, Adam Jay, Luis Méndez, Einer Rubio, Tixen, bueno, Chicone, que ha quedado tercero en la vida real en el sprint después de Isaac del Toro, que básicamente Isaac del Toro ha hecho un poco la que ha querido, y yo creo que cuando ha atacado para intentar perseguir a Richard Carapaz le han mandado parar, porque tal vez a lo mejor Juan Ayuso hoy no se encontraba bien, y eso que por ejemplo para Juan Ayuso y para Primo Roglic hoy era muy buen final, aunque también lo era para el corredor mexicano, pero a lo mejor diciendo que, o sea, el UAE, el director era para el mexicano porque veía que Juan Ayuso no iba muy bien el día de hoy. Una vez dicho esto, ya veis que la diferencia respecto a los escapados ha bajado ya de los 5 minutos, y bueno, el trabajo de Rafferty, el corredor irlandés, pues está siendo muy bueno. Una vez dicho esto, vamos a irnos con Richard Carapaz, que bueno, todavía quedan 10 kilómetros de ascensión, que como digo, en la parte de la vía real, pues aquí había hecho el ataque el señor Lorenzo Fortunato. De momento el ritmo de Rafferty me gusta bastante, no estamos consiguiendo disminuir muy rápido ahora las diferencias respecto a la escapada, pero bueno, todavía quedan más de 8 kilómetros de ascensión, y la parte más dura pues viene ahora después del descansito, porque ahora sí que es 10%, ahora cuando pasamos por el pueblo, a ver, que son rampas muy serias, pero evidentemente después del descansito pues vienen las rampas negras por encima del 10% todo el rato. Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en Richard Carapaz, que bueno, desde que me he quejado que no bajaba el tiempo, pues ha bajado unos 30 segundos, porque ya estábamos en 4 minutos 14, y yo creo que en breve pues va a bajar de la barrera de los 4 minutos que se ha hecho efectiva ahora mismo. Una vez dicho esto, pues ya veis que el ritmo de Rafferty pues me sigue gustando, no está sufriendo ningún corredor. Vamos a ver si les vemos relevando muy fuerte. A ver, no van relevando a tope. A ver, evidentemente ninguno de los que va escapados en esta situación de carrera pues ahora mismo son super escaladores, como por ejemplo lo había en la vida real, pues que estaba Luz Plap, Nairo Quintana, Bus Puls, Pello Bilbao, Lorenzo Fortunato, que no sé si lo he dicho. Básicamente los hombres hoy que están escapados ya han aguantado ese quinteto final, pues eran corredores increíbles. Vale, llegamos ya al descansito, ya veis que Rafferty va sufriendo bastante, por lo que vamos a dar el habituallamiento y vamos a ponerle aquí un 80, bueno, le vamos a poner un 85 para que se empiecen a quedar los primeros corredores. También se lo voy a poner a Honoré, que bueno, como digo, en la vida real pues el grupo después de esta ascensión, cuando el ritmo de UAE era fuerte y luego
Gold de Ineos, pues la verdad es que se ha quedado como en unas 20 unidades. Y como también otra cosa importante es que Primo Roglic se había quedado sin ningún compañero, mientras que por ejemplo Juan Ayuso pues tenía hasta Rafa Almaica, Adam Yates, aunque ha tenido que entrar después el corredor británico del UAE, McNulty también estaba, Jay Vine, pero como digo, también tenía Isaac del Toro, evidentemente la maglia rosa. Vamos a poner ya a Rafferty, que bueno, la lía aquí un poquito, Honoré, y vamos a apartar a Rafferty, ahora sí lo he dicho bien, y ya veis que el ritmo pues está siendo bastante fuerte. Oliver Dul que se va a quedar, Rafferty también, a ver, todavía quedan 1,5 km de ascensión, así que a lo mejor todavía pueden aguantar, aunque ya veis que por los que mejor aguantan pues son el corredor ecuatoriano Cepeda, Steinhauser y Richard Carapaz, como es normal. Ya veis que vamos a neutralizar en breve a David Weiss y hasta Martinelli. Por delante solo queda Sores Crack Andersen y Vendrame, pero que tienen una diferencia de 2 minutos, que evidentemente quedando más de 90 kilómetros pues no creo que aguanten mucho. Vamos a pegar, iba a decir un acelerón, pero no vamos a poder porque ya veis que Honoré ha petado. Según va, vale, vamos a bajarle aquí un poco. Vamos a ver si mis corredores, el resto, se han quedado cerca, que bueno, vamos a ponerles a un automático porque no pueden con su alma, básicamente. A ver, en esta parte que es un descenso más fuerte, debería mandar a por agua a alguien, que va a ser Honoré. Mientras tanto voy a poner hasta James Shaw, ahí está. Y vale, que haga el trabajo ahora que ya no... Bueno, ya ha acabado el descenso, por así decirlo, más fuerte. Ahora va a llanear un poco, incluso va a haber algún que otro repecho, pero bueno, mientras tanto vamos a recuperar energía, que por cierto, en el pelotón este hay un grupo de 32 corredores y por detrás viene un grupo de 26, que veo varios corredores de Ineos, o sea, del UAE, que ya veo que está el propio Juan Ayuso, Isaac del Toro, así que cuidado Rafa Almaica, así que es muy importante. Gilis también se ha quedado cortado, Bus Puls, más nada, Eulalio, Reinrece, Matías Base, Formolo, Zambanini, Nicola Consi, Dan Hull, Kuzmin, Coleni, Barrenechea, Dylan Van Barle. O sea que, por ejemplo, Juan Ayuso, evidentemente, y Isaac del Toro y Jay Vine, pues son corredores muy importantes. Mientras tanto, Honoré, que está dando los últimos avituallamientos, ya veis que al corredor británico Show pues le estoy apretando un poquito en esta parte que llanea medio baja, pero ahora vamos a llegar a un repecho interesante, que bueno, realmente son rampas del 4 o 5%, que ahí lo estáis viendo, pero bueno, es lo que hay ahora mismo en la carrera, y vamos a ver si definitivamente Honoré pues reparte los avituallamientos, que le queda bastante poco. Una vez dicho esto, ya veis que el ritmo de Honoré pues está siendo, bueno, el de Show está siendo bastante bueno. Ahora cuando reparta todo el avituallamiento vamos a preparar a Honoré para que tire, evidentemente. Vamos a ponerle que siga a los corredores que tiene antes en el treno. Y una vez que esté colocado por detrás de Show y por delante de Cepeda, pues vamos a ponerla a tirar a un ritmo de 89 y vamos a ir a lo loco. Evidentemente el grupo de Ayuso yo creo que no va a llegar, porque estamos tirando a un gran ritmo, y mientras tanto que Show, el corredor británico, pues recupere un poco, porque además está, bueno, he puesto a tirar a Steinhauser, disculpar, esto no lo quiero hacer, quiero poner a Show y por detrás a Honoré. Bueno, primero quiero poner a Honoré básicamente porque Show escala un poco mejor y ya para la última parte nos va a venir mejor, así que vamos a poner a Honoré. Perdonad por el lío que me he hecho aquí, pero bueno, ya veis que el grupo de Ayuso no acaba de llegar aquí, que supongo que el que estará aquí de UAE pues será el señor Adam Yates, que bueno, veo que está McNulty, y evidentemente Adam Yates, que como digo en la vida real pues estaba sufriendo bastante, sobre todo en el ascenso del puerto de primera. Una vez dicho esto, ya veis que llegamos a este pueblito y en breve empieza la bajada bastante larga, y luego los dos puertos de segunda y el kilómetro Red Bull, lo que era en la vida real. Ya veis que por delante pues se ha quedado Sores Crack Andersen y Andrea Vendrame. No tienen muchas opciones de llegar porque ya veis que la diferencia es de 1 minuto 25. Aquí lo estamos haciendo como si cuando en la vida real pues ha puesto a tirar el señor Mads Pedersen. Como veis, vamos con Richard Carapaz, que evidentemente ya ha recuperado todas las energías. Ya veis que tiene un -1, pero bueno, no es un super -1 porque le quitan este descenso, combatividad y uno de resistencia. Vamos a ver a Honoré, que sigue tirando a un ritmo bastante fuerte, que bueno, el danés tiene, ya veis que 74 en llano y 76 en descenso, luego muy buenos staff físicos. Y bueno, ahora va a llegar una segunda parte del descenso que ya sí que es más pura. He visto que se ha caído Jonathan Castroviejo, que bueno, en la vida real ha sido bastante protagonista, porque se ha metido en la fuga y luego pues ha pegado el tirón junto a su líder,
de cara a la clasificación general a Egan Bernal, que bueno, también de líder de Ineos evidentemente está Arensman, que bueno, ya sabemos por qué Egan Bernal hizo muy buena, o sea, muy mala crono, y es básicamente porque sufrió una caída, lo que era normal, porque digo, Egan Bernal no puede hacer tan mala crono cuando es bastante decente en ese tipo de disciplina. Una vez dicho esto, ya veis que Juan Ayuso del grupo pues ha llegado, que bueno, ya vemos que Primo Roglic se ha colocado bien, también Daniel Felipe Martínez, Jay Vine, vamos a ir con el corredor danés que se ha ido incluso en solitario, que bueno, no sé si pararle o siguiéndole, vamos a seguirle apretando porque creo que Show ahora va a acelerar y vamos a llegar hasta la altura del danés, pero bueno, la verdad es que está haciendo un descenso increíble, aunque al final el grupo de Ayuso pues ha llegado a contactarnos. Una vez dicho esto, disculpar por la trabada, va a llanear esto unos kilómetros y luego va a empezar el ascenso al puerto de Toano, que en la vida real era de segunda. Así que bueno, una vez dicho esto, pues ya estamos en la parte que llanea un poco. Ahí está. Que aquí va a ser neutralizado Honoré por el resto de compañeros del treno. Como veis, el corredor danés pues va bastante más sobrado que Show, así que a lo mejor convendría hacer un cambio. Básicamente esto ha sucedido así porque hoy James Show no tiene unos staff físicos tan buenos como los de Honoré, aunque hay que tener en cuenta que el británico escalaba un pelín mejor que el corredor danés. Una vez dicho esto, ya veis que estamos tirando bastante fuerte. Por cierto, he visto que Mattia Cataneo, el corredor italiano, pues ha tenido que abandonar, y ya veis que el ritmo de Show es bastante bueno con el Education First, aunque viene Garofoli, porque hay que recordar que aquí en esta Starlet pues estaba Mikel Landa, porque no le he quitado evidentemente. Vamos a ver James Show, el ritmo, ya veis que vamos a neutralizar en breve a los dos escapados que quedan, y ya veis que pues el ritmo de Show al Quick Step es bastante alto. También por ejemplo vemos como líder Trek que está bastante atento, ya veis que ataca incluso Giulio Ciccone. Vamos a tomar el avituallamiento con Show y vamos a apretar un pelín más al corredor británico, porque me van a abrir diferencias. Que bueno, el señor Ciccone se ha ido con Adam Yates, con Thomas Pidcock y con Mikel Landa, que bueno, vamos a preparar ahí a James Show, que ya veis que el ritmo es bastante bueno. Se ha puesto a tirar el señor Arensman, que bueno, va a ser neutralizados este grupo en breve. Vamos a quitar a Show porque ya el británico ha petado definitivamente, y por no darme cuenta muy pronto pues ha pasado esto que me estoy quedando cortado. Que por cierto, aprovechamos para decir que aquí en el videojuego se ha quedado cortado la maglia rosa ahora mismo de la vida real, Isaac del Toro, y bueno, el ritmo ahora está siendo bastante fuerte. Ya han neutralizado el grupo de Thomas Pidcock, y ahora como hay un parón pues evidentemente remontaremos bastantes posiciones. Ahora sería un buen ritmo, un buen momento para lanzar un ataque. El problema es que una vez que se corona este puerto de Toano no hay un descenso puro, sino que se sigue llaneando, y ya veis que por ejemplo Cepeda, el corredor ecuatoriano, debido a los stats físicos, lo que os he dicho al principio, pues va sufriendo bastante. Yo creo que le debería mandar por si acaso por detrás, porque por ejemplo en el kilómetro Red Bull quiero pegar un ataque. Ya veis que por ejemplo Sore Crack Andersen se deja coger por la fuga, o sea por el pelotón. Vamos a quitar a Cepeda porque veo que me la lía, y bueno, a Honoré le debería haber dado el habituallamiento. Se lo voy a dar ya, pero llega bastante tarde, hay que ser sincero. Y le he puesto ahí a Cepeda para ver si puede recuperar, y aparte que en un descenso de estos vamos a ver si me puede dar el agua. Le voy a mandar ya a Honoré, que sigue tirando, pero evidentemente no va a ser un esfuerzo muy titánico. O sea, no puede hacer mucho porque ya veis que en este terreno pues hay una subida, un repechillo, pero él no tiene ningún tipo de fuerza. Que viene Red Bull Bora, que a ver si, viendo cómo está la situación de la carrera, a lo mejor lo más efectivo es que Steinhauser proteja a Richard Carapaz. A Richard Carapaz mientras tanto le vamos a poner que vaya a las primeras posiciones, que bueno, aguanta aquí Wout van Aert, no sé si aguantará más Pedersen. Vamos a buscarle Ciccone, creo que hay otro corredor del líder 3 que está por delante. A ver quién está. Mira, está bueno, Sore Crack Andersen, es verdad que no lo había mencionado, que en la vida real tristemente ha tenido que abandonar. Estaba buscando a más Pedersen, pero ya veo que el corredor danés no está, así que bueno, no tenemos otro rival. Pero Wout van Aert, si llega con fuerzas evidentemente en este tipo de final, pues es muy peligroso. Una vez dicho esto, como llega el repecho vamos a poner unas posiciones más delanteras. Vamos a poner aquí a Richard Carapaz, que tira al 90%. Vamos a ver si el corredor ecuatoriano
es capaz de colocarse bien porque es bastante importante. Mientras tanto a Cepeda y a Honoré ya veis que le he puesto por detrás de Richard, más que nada por si pueden recuperar. Ha atacado incluso Nairo Quintana y bueno, ahora va a llegar el kilómetro Red Bull de Villaminocho y vamos a ver si con Richard Carapaz y sobre todo con Richard Carapaz y Steinhauser lo podemos hacer bien. Ya veis que está atacando Nairo Quintana, vamos a hacerlo nosotros también con la protección de Steinhauser. Ahí vamos con Richard Carapaz. Mientras tanto vamos a decirle a Steinhauser que nos proteja, que no sé muy bien por qué lo ha dejado. Ya veis que nos hemos ido en un grupo. Cuidado Steinhauser que se queda para atrás. Vamos a mantener el esfuerzo aquí con Richard Carapaz porque nos hemos metido en un grupo de 8, aunque ya veis que sigue insistiendo Giulio Ciccone. Llegan todos los corredores. Vamos a decirle a Steinhauser que nos proteja, aunque se ha quedado en la parte trasera del pelotón. Y cuidado con la 79 de stat de aceleración que tiene Richard Carapaz. Pello Bilbao que ha atacado, han sido neutralizados los fugados, ahora vuelven a abrir diferencias. Ahora mismo estamos recuperando todas las fuerzas detrás del ataque, cogen un pelín de diferencia Jain Hill y Giulio Ciccone, que había visto la bandera australiana y creía que era el corredor de UAE. Y bueno, ya veis que el ritmo está siendo bastante imponente en esta parte, que hay un pelín de descenso. Evidentemente mi intención aquí es recuperar las máximas fuerzas posible, pero también os digo que me gustaría ir más adelantado en el pelotón, así que le vamos a decir que tome posición. Creo que se lo he hecho a la posición que estaba en la que estaba Adam Yates, así que bueno, por favor, vamos a aumentar posiciones, o sea, vamos a recuperar posiciones en este tramo llano, que básicamente tenemos unos kilómetros antes de llegar a la subida de Pietra de Bismantova. Ya veis que están acelerando bastante, va a ser neutralizado el señor Ciccone y el señor Jan Hindley, pero ya veis que el ritmo es bastante fuerte. Ahora lo prueba Buspul, Nairo Quintana, que curiosamente esos dos corredores pues han estado en la escapada del día de hoy. En la vida real ya veis que nos hemos quedado cortados, por lo que hay que acelerar con Steinhauser y Richard Carapaz. Vamos a ponerlo aquí al 90%, al corredor ecuatoriano. Se me han ido bastante y aquí se debería poner un corredor a tirar. A ver, en esta situación a lo mejor me interesaría ponerlo en un treno y que Steinhauser pues se dejara la vida, básicamente que nos lanzara como lo han hecho el Education First en la vida real, porque han cogido una diferencia muy importante y creo que ya nos han quitado la victoria de la etapa. Se pone a trabajar Wout van Aert, que esto nos viene bien porque de cara al final es un rival que nos quitamos. Supongo que estarán trabajando para Simon Yates, pero ya veis que han abierto diferencias. Pello Bilbao y Ciccone que se van. Ya veis que el ritmo de Steinhauser pues estaba siendo bastante bueno, aunque Wout van Aert es el que está poniendo todo el gas. Buspulse que cede. Vamos a darle ya el avituallamiento a Steinhauser para que pueda aguantar un poquito más el corredor alemán. Ahí viene Rafael Maika que se pone a tirar aunque cede. También vemos a Iner Rubio. Vamos a ver que quedan todavía 2 kilómetros de ascensión. Steinhauser que va a petar en breve. Vamos a bajarlo un poquito para que pueda aguantar más kilometraje, un pelín más de kilómetros. Vamos a ver si se neutralizan entre ellos los 7 fugados, o sea, los 7 corredores con los otros 2. Ya peta el señor Steinhauser. Ya tiene que ir Richard Carapaz en solitario y ya nos habían abierto una diferencia importante. Aunque veo que Iner Rubio se ha puesto a tirar, creo que la victoria no va a ser posible porque ya veis que nos han abierto bastantes diferencias. Cuidado que hay un repecho, bueno, 2 repechos de cara al final de la meta, en la propia meta y uno antes donde pues a Richard Carapaz la han recortado bastante con el esfuerzo del UAE y de Pello Bilbao. Vamos a irle dando el avituallamiento a Richard Carapaz, aunque llega bastante tarde. Vamos a ver si podemos hacer un top 10, aunque yo creo que se ha complicado bastante. Empieza a controlar el UAE, aunque no le veo con ritmo para poner, no le veo poniendo ritmo a Rafael Maika para intentar neutralizar la fuga, y está siendo un poquito como en la vida real frente al propio Richard Carapaz. Gana Pello Bilbao, segundo Giulio Ciccone, que bueno, eso es realista. Tom Pidcock, que en la vida real ha quedado cuarto, y bueno, con Richard Carapaz vamos a entrar en el top 10, pero cerrándolo básicamente. Y bueno, vamos a poner por 8 rápidamente y vamos a ver en lo más alto a Pello Bilbao, el corredor vizcaíno del Bahrein, que bueno, Tiberi y el equipo pues lo han hecho bastante bien, sinceramente. Una vez dicho esto, estoy poniendo bastante gas en el por 8 para ver lo más rápido posible a Pello Bilbao. Otra cosa que os quería comentar es que evidentemente el día de mañana pues vais a tener el vídeo de la serie del Red Bull y lo que debe decir la etapa de mañana, que bueno, es un día para otra vez los sprinters, así que bueno, una vez dicho esto,
pues vamos a ver en el podium a Pello Bilbao, que ya quedan 7 corredores por llegar, ahí está. Vamos a ver el sprint, que pues que ha llegado bastante destacado, ya veis que ha sacado 6 segundos a Giulio Ciccone. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.